Hola, buenos días a todos. El día de hoy vamos a tener el webinar Estrategias antisecuestro digital, cómo proteger los datos de tu empresa y evitar las extorsiones. Hoy en día, un ataque en ransomware no solo bloquea el sistema, también puede tener operaciones, exponer información crítica y afectar directamente a la reputación y la estabilidad financiera de una organización. Y para profundizar en este tema, hoy nos acompaña una invitada con amplia experiencia internacional. Karina Astudillo, o mejor conocida como Noskia. Cari es CEO de Consulting System, reconocida empresaria, experta en ciberseguridad y ha dado conferencias en eventos como TEDx. Además, es autora de varios libros sobre ciberseguridad y negocios. Entre ellos tenemos Hacking Ético 101 y Cómo emprender un negocio rentable. Cari, muchísimas gracias por acompañarnos y te cedo el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Como siempre, es un placer colaborar con nuestro partner SEA. Bueno, como les comentó justamente Ana, pues el motivo que nos trae hoy aquí es comentar un poco acerca de cuáles son las estrategias de antisecuestro digital que podemos seguir en nuestras empresas para evitar ser víctimas de extorsiones. Entonces, les comento rápidamente cuál es la agenda. Bueno, vamos a ver brevemente el panorama del ransomware a hoy, 2026. Vamos a ver algunos casos que han sonado en años previos en distintos países de Latinoamérica. Eh, Hablaremos un poco acerca de qué es el secuestro digital, en qué consiste este secuestro digital, cómo funciona un ataque de este tipo. Veremos cuáles son los sectores y perfiles que tienen mayor riesgo de ser el objetivo de estos ataques, justamente por el giro del negocio y por la sensibilidad de los datos que tratan y también por los montos económicos que manejan este tipo de empresas en estos sectores. ¿Cuáles son los perfiles de los ejecutivos a los que estas empresas suelen realizar este tipo de ataques dirigidos justamente? Y veremos, por supuesto, pues no solamente cuáles son los males, sino también cómo podemos remediar esto. Revisaremos brevemente algunas estrategias de prevención que podemos seguir, cuál es el plan o los pasos de respuesta a incidentes que se deben seguir cuando se presentan estos eventos, si es recomendable o no el pagar el rescate que nos piden en muchos casos. Y por último, pues cómo nuestro partner SEA Servicios puede ayudarles a ustedes a evitar estar entre esa lista de extorsionados o que si Dios no quiere llegan a estar entre los objetivos, pues que sepan cómo reaccionar, cómo poder remediar esto a tiempo y por supuesto lo mejor prevenir, ¿no? Y luego de eso pues daremos pasos a las preguntas que tengan ustedes. Les voy a contar también sobre un caso que sufrió una empresa acá, cliente nuestro en Ecuador, por supuesto, sin comentarles el nombre de la empresa, pero les voy a comentar cuál fue la estructura del ataque que ocurrió y cuáles fueron los pasos que siguió esta empresa justamente para poder evitar el pago del rescate y cómo reactivó sus servicios. Bueno, el panorama del ransomware en 2026 pues es bastante preocupante porque podemos ver por los números que los hemos obtenido de diversas fuentes de información, pero sobre todo de los vendors de endpoint protection y de firewalls, que las estadísticas nos dicen que los ataques de ransomware se han incrementado masivamente y los parámetros de extorsión también han subido en cuanto a costos. Por ejemplo, podemos ver que el costo promedio por incidente de ransomware es de 4.9 millones de dólares, lo cual es un monto bastante alto. Esto es porque ya no solamente las pymes o las personas naturales son los objetos del ataque, los objetivos, sino que ahora pues podemos ver que se hacen ataques dirigidos a empresas y corporaciones grandes, también al Estado. La frecuencia de ataques se ha incrementado, pues estamos teniendo un ataque cada 40 segundos. Y en un estudio que se hizo al año 2024, pues se encontró que el 73% de las empresas latinoamericanas que estaban encuestadas, pues fueron impactadas por ransomware. Entonces, estas cifras son bastante alarmantes, pero más que eso, también es alarmante que el tipo de ataques que ahora amenazan a las organizaciones, los tipos de ataques, pues han cambiado y han pasado del ransomware clásico, en el cual
pues lo que hacía el atacante era a través de un vector de ataque como correo electrónico, como mensajes de texto, SMS al celular, como mensajes mediante chats como WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, etcétera. eh, Lograr infectar un dispositivo de la persona natural o de una pyme o de una empresa, un objetivo como un servidor dentro de una red, una estación de trabajo, etcétera, mediante ingeniería social. ¿Qué hacían estos ataques? Pues simplemente cifraban los documentos y luego pedían un rescate por recuperar los documentos. Si las empresas pues no tenían los mecanismos adecuados de respaldo y restauración, pues muchas de ellas se veían tentadas a pagar la extorsión. Las empresas que tenían adecuadamente sus procesos de respaldo y restauración simplemente pues aislaban los sistemas infectados y luego no pagaban el rescate, recuperaban sus datos desde un respaldo limpio y seguían con sus operaciones. Entonces los atacantes seguramente pues se dieron cuenta de que ese modelo ya no funcionaba y recientemente han empezado a modernizarse también como empresas cibercriminales y están utilizando otras técnicas, como por ejemplo la doble extorsión. ¿Qué significa esto? Que ahora se toman el tiempo antes de cifrar los archivos, de explorar los documentos que existen dentro de los equipos infectados, movimientos laterales hacia otros equipos de la red, buscan esa información, la exfiltran, obtienen datos que les parecen a ellos que son más confidenciales y luego hacen el cifrado de los archivos y amenazan ya no solamente con pues que no obtenga uno sus archivos restaurados, sino que además esa data que ha sido exfiltrada, pues exponerla en medios públicos para que se den a conocer. Entonces, en estos casos, cuando las empresas han perdido esos datos y ahí existen pues información confidencial, como por ejemplo de clientes, pues las empresas se ven más tentadas a pagar por el rescate para que estos datos no sean compartidos públicamente. Además de eso, pues vemos también una proliferación de un servicio nuevo de ransomware as a service, en el cual pues los atacantes, los cibercriminales, ahora son no solamente pues que empresarios individuales que piden rescates a terceros, sino que ahora pues son grandes empresarios que masifican su servicio a otros actores maliciosos haciendo uso de la Darknet. Entonces, ¿qué ocurre? Hay personas que no tienen conocimientos de ciberseguridad, que no tienen conocimientos de programación, que no están en la capacidad de crear un ransomware, de codificar un ransomware, pero que tienen la aspiración de convertirse en un cibercriminal que ataque con ransomware. Entonces, ¿qué hace este empresario malicioso? Va a la Darknet, hace uso de navegadores como por ejemplo Tor para poder acceder a estos foros cibercriminales en la red oscura, encuentra los posts de estos servicios de ofrezco servicios de ransomware as a service, pagan haciendo uso de criptomonedas porque no son rastreables y obtienen acceso a un panel web en donde dentro de la misma Darknet puede esta persona conectarse, hacer uso de este panel para descargar el ransomware, infectar a los clientes y luego tener acceso a través de los servidores de comando y control que pone a disposición esta empresa cibercriminal. Entonces, pues aunque suene gracioso, no lo es. Esto ha hecho que los ataques se masifiquen, que los ataques de ransomware ahora hayan proliferado y pues por supuesto pues esto impacta a las organizaciones que quieren hacer negocios de manera legítima porque ahora tienen un vector más del cual preocuparse. Y por último, pues lo que hemos visto desde hace ya algunos años atrás, de hecho la primera vez que se habló de ransomware 2.0 en mi país, en Ecuador, fue allá por el año 2021. En esa ocasión recuerdo que di justamente una charla, un webinar, analizando un caso que le sucedió a una empresa local nuestra, estatal, que se llama CNT, que es la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Ellos fueron impactados por un ransomware que pues prácticamente paralizó sus operaciones, no las críticas, pero sí las que tenían que ver con servicio al cliente. CNT da servicios masivos a millones de usuarios en Ecuador de telecomunicaciones, de Internet, y aparte de eso ellos brindan servicios corporativos, sobre todo a las entidades estatales de comunicaciones. Entonces, el impacto que sufrieron pues provocó que estuvieran estos sistemas, sobre todo de servicio al cliente, sin funcionar por varios días, por varias semanas inclusive. Y fue un impacto bastante grande que llamó la atención y por eso fue que se empezó a hablar de este ransomware 2.0.
¿En qué consiste este tipo de ransomware? Pues en que ahora tenemos organizaciones cibercriminales, estos grupos haciendo ataques dirigidos. O sea, se toman el tiempo de explorar a la víctima, de escoger a la organización. No escogen organizaciones pequeñas, sino organizaciones muy grandes, grupos corporativos, entes estatales, que saben que cuentan con el presupuesto para poder pagar el rescate. Entonces, verifican cuál es la superficie de ataque, empiezan a hacer campañas de spear phishing o phishing dirigido, correos electrónicos falsos con enlaces para poder infectar a ejecutivos clave de estas organizaciones. Y una vez que están adentro, empiezan a explorar qué vulnerabilidades pueden explotar dentro de la red, hacen movimientos laterales hacia distintos servidores, hacia distintas estaciones, recolectan la mayor cantidad de información confidencial posible, la exfiltran y recién después de eso, ahora sí cifran los archivos y muestran la pantallita pues, con las letras ahí rojas parpadeantes, pidiendo el monto de extorsivo para poder recuperar los datos. Entonces vemos que el ransomware ha proliferado no solamente por la cantidad de ataques, sino también por el nivel de sofisticación. Entonces, esto hace que para las organizaciones pues, sea muy importante protegerse de este tipo de amenazas. Algunos casos reales de Latinoamérica los pueden ver ustedes ahí. Brevemente, en México, por ejemplo, en 2024 fue afectado el grupo Bimbo, que es un grupo bastante grande. El grupo cibercriminal que los atacó se conoce que fue el grupo Medusa. Aquí ocurrió un robo, una exfiltración de datos de empleados, de clientes. El rescate que exigían era de 6.5 millones de dólares. En mi país, en Ecuador, un caso que también fue bastante sonado fue el de la empresa eléctrica de Galápagos. Aquí el grupo que atacó fue Ransom Hub. No se reveló información técnica por tratarse justamente de una entidad que brinda servicios críticos. No se sabe cuánto fue el monto exigido, pero esto se supo a través de un reporte de Open Source Intelligence de EQThreat, ¿no? Que es una organización que monitorea este tipo de ataques. En Colombia, RE, aquí el grupo no se sabe, pero se paralizó a la distribuidora de energía. Se vieron afectados temas de atención al cliente, sistemas de finanzas, sistemas de logística, o sea, fue un ataque bastante complejo. En Perú, en octubre de 2024, Interbank, este es un caso bastante sonado en la prensa. El actor es impronunciable para mí, así que no voy a intentar pronunciarlo. Pero aquí ocurrió una filtración masiva de datos de clientes, ¿no? Y ellos se negaron a pagar el rescate, que fue de 4 millones de dólares. Y así, por ejemplo, bueno, en Costa Rica, seguramente ustedes habrán escuchado este caso, fue el caso de Recope. Aquí dijeron que el actor era desconocido, pero se paralizó la refinadora estatal, pedían un rescate de 5 millones de dólares y el gobierno dijo que había rechazado el pago. Y en Chile, pues también fue bastante sonado el caso de Emotrans, en cuyo caso el grupo que atacó, el grupo cibercriminal, fue Nightspark. Esta fue una empresa logística de minería de agro, donde hubo asimismo un ataque de doble extorsión con la amenaza de publicar datos. Y bueno, y como estos, pues hay cientos de casos, si no miles. Lo que pasa es que muchos de estos casos, pues no pasan a la prensa, no son confirmados por la empresa, la organización que ha sido atacada. Tratan de mantenerlo bajo sigilo, justamente, pero dependiendo del país, en los países en los que existen regulaciones de protección de datos, pues las empresas están obligadas a notificar a la autoridad de protección de datos cuando son objeto de este ataque y sobre todo cuando hay filtración de datos personales. Entonces, en muchos de estos casos nos enteramos no porque la empresa ha confirmado o ha dicho sí, me atacaron, sino porque hay reportes de terceros, reportes de inteligencia de terceros, o porque el mismo grupo ciberdelictivo publica en sus foros y dice yo ataqué a la empresa XYZ, tengo sus datos y publica datos de muestra que han obtenido de lo que han exfiltrado. Entonces, por eso es que podemos colocar esta información, más no porque la empresa como tal haya dicho sí, yo fui atacada. O sea, eso es raro que pase, ¿no? Salvo que sea un ente que esté obligado, por lo general entes estatales que están obligados, o cuando ya es innegable, ¿no? Porque se filtraron los datos y aparecieron ahí. En esos casos podemos decir firmemente que efectivamente ocurrió un ataque. Pero así como hay estos cientos y miles de casos ya decenas de años atrás que podemos mostrar, como les decía, hay
miles de casos que ocurren, pero bajo sigilo y no nos enteramos que han ocurrido y que se han infiltrado datos. Ahora bien, ¿cómo funciona el ataque de ransomware? Pues primero, de ransomware 2.0, ¿no? Ocurre la fase de reconocimiento, ¿no? Donde normalmente el actor malicioso realiza un OSINT que se denomina, que es investigación o inteligencia a partir de fuentes abiertas, donde empiezan a averiguar, bueno, cuáles son las empresas objetivo que podrían ser interesantes para ellos atacarlas por su monto de facturación, etcétera. Em, Empiezan a revisar qué activos están expuestos hacia afuera para ver si encuentran alguna vulnerabilidad crítica que les permita entrar. Si resulta que no encuentran una vulnerabilidad explotable, entonces suelen utilizar vectores de ataque como el correo electrónico, como SMS, como WhatsApp, como Telegram, Facebook Messenger, etcétera, para realizar ataques de ingeniería social, normalmente dirigidos, ya no phishing masivo, sino spear phishing, a altos ejecutivos de estas empresas. Y en el caso de que tengan éxito y logren engañar a uno de estos altos ejecutivos o logren explotar exitosamente una vulnerabilidad y tengan acceso ya a la red, lo siguiente que van a hacer pues es tener el acceso inicial a este o estos dispositivos que han sido infectados. Y aquí lo que van a hacer es pues primero pues crear las llaves criptográficas para el cifrado de los archivos, de modo que estos archivos no se puedan descifrar utilizando métodos de ingeniería inversa o de cómputo forense. Empiezan a hacer movimientos laterales dentro de la red para tratar de tener acceso a la mayor cantidad de dispositivos posibles. Empiezan a analizar la información que hay, a ver qué información es confidencial, empiezan a extraer los datos. Para extraer los datos utilizan normalmente canales encubiertos. ¿Qué es esto? Por ejemplo, en la mayoría de las empresas ustedes me van a decir, bueno, pero es que nosotros tenemos Endpoint Protection, es que tenemos firewalls de próxima generación, es que tenemos sistemas de monitoreo de intrusiones, estamos revisando activamente lo que pasa a través de la red, nos daríamos cuenta si ocurre un ataque de ransomware. Y efectivamente, todo eso que acabo de mencionar son buenas prácticas que nos permiten aplicar técnicas preventivas para poder defendernos de este tipo de ataques, pero a veces no son suficientes. A veces los atacantes son tan sofisticados que investigan cuál es el tráfico que nosotros estamos pasando a través de la red y ven, por ejemplo, qué es lo que no estamos monitoreando activamente y empiezan a extraer información en protocolos que no se revisan activamente, como por ejemplo DNS, como el mismo HTTPS, como SSH, etcétera. Y entonces empiezan a transportar sobre estos protocolos de forma cifrada los datos que están filtrando hacia sitios aparentemente inofensivos. Y cuando ya nos damos cuenta ya es muy tarde, o sea, es cuando tenemos ya la pantalla ahí negra con las letras rojas parpadeantes y estamos recibiendo el ataque extorsivo, ¿no? Entonces, estamos en el paso 4, finalmente pues ocurre ya el cifrado y el pedido de rescate, ¿no? Entonces, aquí es cuando ya nos enteramos de que activamente tenemos ransomware en la red. Ahora, ¿quiénes son los principales afectados por este tipo de secuestros digitales, secuestros extorsivos? Bueno, empresas en múltiples sectores, por supuesto, en todos los sectores, pero estos digamos que son los sectores objetivo del ransomware 2.0. Son el sector público principalmente, gobierno, ¿no? Comercio, servicios, sobre todo retailing, el sector financiero, banca, seguros, las empresas de tecnología, los carriers, las empresas de telecomunicaciones, grupos corporativos de industria, ¿no? De alimentos, de agro, y el sector educativo sobre todo. ¿Cuáles son los perfiles y puestos que buscan estos cibercriminales a los cuales apuntan para hacer estos ataques dirigidos? Principalmente las personas que tienen credenciales de acceso a muchos sistemas, como es el área de TI, ¿no? Entonces, no porque seamos área de TI, porque seamos área de ciberseguridad, significa que somos inmunes. Si nos investigan activamente y encuentran cuáles son nuestros intereses, podrían crear un correo electrónico tan así creíble que uno podría caer quizás en abrir y darle clic. Entonces, por eso es que es importante estar muy atentos a la información que recibimos y las suscripciones que hacemos, sobre todo desde nuestro correo electrónico corporativo, ¿no? Em, Puestos de alta dirección, de gerencia, del área de riesgos, de auditoría, del área de cumplimiento, por supuesto, jefaturas administrativas, gerentes de operaciones. En el caso, por ejemplo, de las universidades, pues apuntan a los profesores, a los administradores, a los estudiantes, al área
al área legal, ¿no? Entonces, estos son los perfiles y puestos que buscan los atacantes para crear estos ataques personalizados. Las consecuencias del ransomware, pues definitivamente van más allá del rescate, ¿no? Nos puede impactar operativamente, y ustedes saben que un día fuera sin trabajar para toda empresa representa pérdida de dinero. Y si este caso trasciende al conocimiento público y aparecemos en la prensa, en las noticias, pues entonces también va a tener un daño reputacional, ¿no? Que algunos clientes, por ejemplo, ya no confíen quizás en nosotros porque se filtró información y que se pasen a la competencia. O peor que eso, que tengamos demandas, justamente, que tengamos sanciones de la Autoridad de Protección de Datos, de la entidad de control, si somos un ente que está adscrito a entidades de controles, a regulación, entonces podemos también tener una sanción. El tiempo promedio de recuperación post-ataque es de 22 días, o sea, ese es el tiempo promedio. Por lo tanto, pues hay empresas que se demoran muchísimo más. El costo promedio de recuperación, no del secuestro extorsivo, sino lo que me cuesta recuperarme por dejar de operar correctamente o de manera completa en esos 22 días de promedio, es aproximadamente 1.85 millones de dólares. Se conoce por estudios que han hecho diversas empresas que alrededor del 60% de las pequeñas y medianas empresas que son impactadas por estos ataques de ransomware dejan de operar, es decir, quiebra 6 meses después del ataque. El 95% de los ataques son causados por error humano, es decir, porque alguien dio clic en un correo electrónico o porque se descargó un adjunto malicioso. Solamente el 5% son debido a vulnerabilidades informáticas, en donde se hizo algún ataque que se descubrió un exploit y se logró entrar a la red. 95% son causados por interacción humana. El 40% de las organizaciones encuestadas en estos estudios pagaron el rescate porque no podían recuperar los datos, porque resulta que los respaldos que tenían también estaban cifrados. Y los respaldos previos que no estaban cifrados eran de muchísimo tiempo atrás. Entonces prefirieron pagar el rescate. Y menos del 50% de las organizaciones que pagaron el rescate lograron recuperar sus datos. Es decir, los cibercriminales, aparte de que les cobraron, no les devolvieron los datos. ¿Ok? Entonces, estas son cifras realmente a tomar en cuenta y un poco alarmantes. Entonces, bueno, eso es todo lo malo, ¿no? Ahora, pregunta, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos para poder defendernos y evitar que esto nos pase? Hay que pensar en esto como un tema holístico, ¿sí? O sea, el tema del ransomware no es un problema de TI, ¿sí? No es un problema del Departamento de Seguridad de la Información, no es un problema de infraestructura, no es un problema de software, no es un problema de hardware, ¿sí? Es un problema que hay que verlo de manera global, de manera holística en toda la organización. Y la gestión de vulnerabilidad es claro, es el primer paso porque tenemos que pensar en que en 5% de los casos, si tenemos vulnerabilidades informáticas que son explotables, nos van a hackear y probablemente nos van a meter un ransomware. Entonces es necesario hacer esa gestión correcta de las vulnerabilidades, aplicar mecanismos de ciberhigiene, en donde hacemos parcheo continuo, detección de riesgos, gestión de riesgos, gestión de la superficie de ataque, implementación de mecanismos ciberdefensivos, etcétera. Pero otro paso que es más importante es el de concienciación, ¿sí? El de crear firewalls humanos, ¿sí? De alertar a nuestros colaboradores, a todos, ¿sí? Todos los que tengan acceso, sobre todo a equipos, a servicios, pero inclusive al personal que no tiene acceso a equipos de comunicaciones. Todos ellos pueden ser objeto de ataques de ingeniería social. Y los ataques de ingeniería social no solamente son basados en computador, también son basados en humanos. Entonces, por eso es importante hacer una capacitación, una concienciación integral desde el presidente, de los accionistas, pasando por las gerencias, jefaturas, administrativos, operadores, etcétera, hasta el personal de limpieza, hasta los guardias de seguridad. O sea, todo el personal de la empresa debe recibir concienciación para que sepan ellos en qué consisten los fraudes electrónicos, por qué es importante la seguridad de la información, de qué no deben hablar con extraños, inclusive con familiares, entrenamiento continuo, ¿verdad? Porque las personas
somos el eslabón más vulnerable de la cadena de seguridad de la información. Por supuesto, esto hay que complementarlo con un plan de respaldo y restauración correcto que tenga políticas, ¿no? Que tenga procedimientos, que tengamos software y hardware para poder alojar estos respaldos que hagamos de manera segura, de manera cifrada, de forma de que si llegamos a ser objeto de uno de estos ataques de ransomware y nos llegan a cifrar la data, pues que no nos cifren también el respaldo, ¿no? Entonces que podamos recuperarnos. Necesitamos tener respaldos offline, ¿sí? Respaldos probados sobre todo, o sea, que no en el momento que me atacaron, ahí recién voy a probar que el respaldo funciona. No, o sea, tengo que tener procedimientos para verificar que efectivamente esos respaldos funcionan. Esos respaldos deben guardarse de forma cifrada, de manera segura, offline. La regla, ustedes ya la conocen, es 3, 2, 1. 3 copias, 2 medios, 1 offsite. Luego de eso, pues segmentar la red adecuadamente, o sea, porque esto nos va a permitir limitar el movimiento lateral. Si resulta que tengo una red plana donde los servidores están junto con las estaciones de trabajo y me infectan una computadora porque un servidor nuestro dio clic en un correo electrónico que no debía y le infectaron el computador y la red es plana, entonces me van a infectar inmediatamente los servidores. Pero si yo tengo medidas de segmentación de red adecuadas, con firewalls internos, con sistemas de prevención de intrusiones, con políticas claras, entonces voy a tener una probabilidad de poder recuperarme en un corto tiempo. Y la idea también es manejar algo que se denomina el principio de mínimo privilegio, ¿no? A esto se le llama implementación de Zero Trust. No confío en nadie, le doy a la gente el mínimo privilegio necesario para poder hacer su trabajo, de modo que no pueda, por la infección de alguien, de un computador, pues tener acceso a un ciberdelincuente a todos los datos importantes de la organización. Aparte de eso, es importante implementar pruebas de intrusión de forma continua, tanto externas como internas. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir saber la postura de ciberseguridad de la empresa desde el punto de vista ofensivo de un atacante que qué podría hacer desde afuera, pero qué podría hacer sobre todo desde adentro, si ya tiene el control de una de nuestras máquinas. Entonces, la idea de los servicios de pentesting pues, es simular ataques para poder detectar brechas de forma rápida y poder darle recomendaciones de solución a su equipo de TI, ¿verdad? Al Blue Team, eh, incluyendo, pues, qué hacer en el caso de que, por ejemplo, tengamos una vulnerabilidad crítica, cómo solucionarla de manera más rápida. Aparte de eso, por supuesto, debemos implementar lo que ya decíamos, ¿no? Mecanismos de detección, mecanismos de respuesta. Aquí entran sistemas XDR, son los últimos que es mecanismos de respuesta, detección y respuesta a incidentes de manera avanzada, donde vamos a implementar monitoreo en tiempo real, donde vamos a poder detectar no solamente firmas de malware conocidos, sino también comportamiento anómalo. Si algo raro está pasando, pues entonces podríamos detectar un comportamiento que se sale de lo normal y vamos a poder actuar a tiempo para darnos cuenta de que tenemos un intruso dentro de la red y poder implementar mecanismos de respuesta inmediata. Y por último, es importante crear no solamente pues pensar que toda la defensa está en, bueno, en las personas, en el software y en el hardware, sino también en las políticas, ¿no? Es importante crear planes de respuesta a incidentes, crear planes de recuperación ante desastres, hacer análisis de impacto del negocio, crear planes de continuidad del negocio, alinearnos con el estándar que sea más afín para el tipo de organización nuestra, como puede ser ISO 27001, como puede ser el NIST Cybersecurity Framework, cumplimiento, por ejemplo, con leyes locales de protección de datos, en el caso, por ejemplo, de Ecuador, pues nosotros tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Entonces, todo esto es súper importante de implementarlo. Si tenemos estos 7 pilares, pues va a ser mucho más difícil que seamos víctimas de este tipo de ataques. Pero aún así, si implementamos los 7 pilares y aún así somos víctimas de un ataque, por el hecho de haber implementado todos estos mecanismos, vamos a poder recuperarnos muy rápidamente, vamos a poder responder a un incidente de ransomware de manera efectiva, vamos a poder contenerlo y no vamos a tener la necesidad de pagar un rescate. Ahora, cuando se es víctima de ransomware, pues, ¿qué hacer, no? ¿Cuáles son los pasos? El primero, por supuesto, detectar, ¿no? ¿Cuál es
¿Cuáles son los sistemas que han sido comprometidos? Identificar estos sistemas. Es importante tampoco apagar todo. O sea, hay gente que se vuelve loca, empieza a gritar ahí, fuego, fuego, y empiezan a apagar todo, no vengan los bomberos. No, es importante actuar y por eso de ahí la importancia de tener planes de respuesta a incidentes y hacer simulacros. Nosotros hacemos, por ejemplo, ejercicios de tabletop ransomware en conjunto con SEA, que con gusto se los ponemos a sus órdenes, para que justamente en los momentos en que ocurre este tipo de ataques no estemos como locos ahí gritando qué pasó, sino que podamos actuar con cabeza fría conforme a lo que nos dicta el procedimiento. Entonces, no hay que apagar todo porque hay que preservar evidencia. Entonces, lo importante es, después de detectar, es contener, ¿no? ¿Cómo vamos a contener? Vamos a aislar los sistemas infectados, porque ya los hemos identificado correctamente. Vamos a desconectar los backups que estaban en línea, con la tranquilidad de que tenemos backups online, offline, ¿no? Eh, Vamos a notificar a la autoridad de control o a la autoridad de protección de datos, si es que se impactaron pues datos personales, datos críticos de clientes, de empleados, de colaboradores, de partners, etcétera, porque eso nos dice la ley, ¿no? En el caso de ciertos países, incluso, por ejemplo, debo seguir un cierto procedimiento de comunicación con el CSIRT, debe entrar el delegado de protección de datos en comunicación con la autoridad de control para hacer el reporte. Luego de que ya esto está pues notificado, está contenido, vamos a investigar qué pasó. Aquí es cuando entra ya el tema de cómputo forense. Vamos a analizar cuál fue el vector de ataque, por dónde entraron, cuál es el alcance del compromiso, si es que ha habido datos infiltrados, cuáles fueron, ¿no? Porque a veces los grupos cibercriminales para asustar a la víctima le dicen que han infiltrado datos y por ahí le dan un ejemplo de algo que en realidad no es confidencial. Entonces pueden estar mintiendo también, ¿no? Son cibercriminales, los cibercriminales mienten. Entonces hay que verificar si efectivamente hay datos infiltrados, cuáles fueron. Y por último, ahora sí, ya entramos a recuperar. Una vez que hemos seguido todos estos pasos previos, que tenemos la cabeza fría, que hemos trabajado con el comité de crisis, con todas las áreas, que hemos trabajado con el proveedor externo para hacer el análisis de cómputo forense. Entonces, ahora sí entramos a recuperar. Estos pasos, dependiendo del tipo de ataque, de la criticidad de los sistemas impactados, pues pueden realizarse en un corto tiempo si ya hemos practicado antes, si hemos realizado simulacros y tenemos todos los procedimientos bien implementados. Vamos a poder restaurar desde los backups probados, verificados y limpios. Vamos a validar la integridad antes de recuperar y entonces ahora sí vamos a reconectar, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a reconectar y otra vez vamos a poner en línea nuestros servicios. ¿Cuánto tiempo puede tomar esto? Pues va a depender un poco de la complejidad del ataque, de qué tan preparada está la organización, de el alcance que tuvo el ataque, etcétera, ¿no? Pero puede tomar desde horas a inclusive días o en muchos casos hasta semanas. El objetivo, por supuesto, es que nos tome apenas horas. Ahora, pregunta, ¿pagar o no pagar el rescate? Si me preguntan a mí, mi respuesta siempre va a ser no, no pague el rescate. Sin embargo, puede ser que hayan razones por las cuales una organización quiera pagar el rescate. ¿Cuáles son las consideraciones de sí pagar? Por ejemplo, que hayan sido impactados datos críticos sin un respaldo disponible, que el impacto operativo no se puede asumir porque estamos hablando de una infraestructura crítica. Esto a veces le ocurre, por ejemplo, a los gobiernos. Que se haya hecho ya la evaluación legal completa para verificar que sí podemos pagar de manera legal. Y no hacer la empresa la negociación, sino acudir a un tercero experto en negociación con grupos cibercriminales. A través de SEA, nosotros le podemos poner a disposición justamente expertos en temas de negociación, aunque como les digo, no es nuestra recomendación. Y es importante que sepan que alrededor del 50%, en realidad es un poquito menos, 46% de los que pagan son los que realmente recuperan sus datos. Y en los casos de filtración, pues, ¿de qué sirve que pagan? O sea, ya tienen los datos los cibercriminales. O sea, ¿para qué pagar? Razones para no pagar. Primero, porque pagar hace que este sea un negocio en el cual más gente se quiera meter, ¿no? Por supuesto, gente que no tiene valores, ¿no? Cibercriminales. Dicen, es que sí pagan rescate. Entonces, esto va a financiar y va a estimular futuros ataques. Si ustedes han sido una organización que los han atacado y han pagado,
pues con mayor razón los van a querer seguir atacando otros grupos cibercriminales porque saben que están dispuestos a pagar y que no tienen los mecanismos de protección para poder evitar este tipo de ataques. Porque no se les garantiza que van a recuperar sus datos y que no se les garantiza que los datos filtrados no se van a publicar. Y porque además puede ser ilegal, o sea, dependiendo del país, puede haber sanciones de la entidad de control por hacer pago a grupos que son considerados terroristas. Ujú. Eh, y porque además, si tengo backups válidos, la recuperación es predecible, ¿no? Y la mejor estrategia es jamás llegar al punto de que tengo que preguntarme si pago o no el rescate. Entonces, es mejor prevenir que estar preguntándonos si debo pagar el rescate. Ahora, ¿cómo nosotros, a través de nuestro partner SEA, podemos ayudarlos a proteger su organización? Primero, haciendo un assessment. Lo primero siempre es hacer una evaluación inicial para ver cuál es su superficie de ataque, identificar cuáles son esos activos que están expuestos, cuáles son las vulnerabilidades críticas que tienen, cuáles son los vectores de entrada que puede tener un atacante. Y aquí entra no solamente la parte de infraestructura, sino también la parte humana. Evaluamos qué tan preparados están sus colaboradores para caer en engaños de ingeniería social. Hacemos pruebas de phishing, pruebas de spear phishing, para poder saber si efectivamente sus colaboradores podrían caer en este tipo de engaños. Una vez que se hace la evaluación de la superficie de ataque, lo siguiente pues es tomar pasos para poder mejorar la postura de seguridad. Y aquí entra justamente el factor humano. Lo primero es, bueno, si no tienen ustedes en este momento un mecanismo acertado de concientización para poder dar la capacitación a sus usuarios, a sus colaboradores, para que no caigan en este tipo de engaños, para que puedan prevenir fraudes informáticos, fraudes electrónicos, y que sobre todo se hagan pruebas de manera repetida, de manera periódica, para probar que efectivamente no caen los colaboradores en este tipo de engaños. Aquí se utilizan plataformas de concientización donde se pueden ejecutar eh, ataques de phishing, ataques entre comillas, internos, simulando que somos un grupo cibercriminal, simulando enlaces que llevan a páginas para tomar datos o simulando, eh, por ejemplo, adjuntos maliciosos. Se puede simular incluso también el tema de spear phishing con SMS, por WhatsApp. También se puede hacer, por ejemplo, engaños con códigos QR. Se puede también hacer campañas de ataque con eh, carnadas, vendría a ser en español, en donde, por ejemplo, se pueden dejar pendrives, entre comillas, con código, entre comillas, malicioso, en sectores ahí como que abandonados, en el baño, en la recepción, para ver si alguno de los colaboradores cae y toma ese pendrive y lo conecta, y nosotros nos enteramos de que podría haber esto terminado en una infección de ransomware. Entonces, se hace esta parte de concientización, se ayuda a las empresas a crear el plan de respuesta a incidentes o a validar que su plan de respuesta a incidentes, que su plan de recuperación ante desastres, que su política de respaldo y restauración es correcta. Entonces se hacen estrategias de tabletop ransomware, etcétera, evaluaciones, les ayudamos a crear la política de seguridad de la información, si no la tienen, etcétera. Y por último, pues podemos auditar todo esto. Si ustedes ya tienen esto en curso, si ya lo tienen desarrollado, podemos auditarlo, ¿no? Podemos hacer una auditoría de backups, podemos hacer una auditoría del plan de respuesta a incidentes, podemos hacer auditoría del Business Continuity Plan, ¿no? Y bueno, muchísimas cosas más, como por ejemplo pentesting, auditoría forense, red teaming, etc. Entonces, si están ustedes listos para evaluar su organización, pues los invitamos a agendar una sesión de diagnóstico gratuita. Se pueden comunicar al correo comercial @sea.co.cr y prepararse de manera preventiva ante un antisecuestro digital y no estar dentro de las estadísticas. Muchísimas gracias por su tiempo. Si tienen preguntas, pues estoy atento. A ver, dicen, ¿dan algún certificado para las revisiones empresariales, Cari? Sí, claro, nosotros emitimos un informe del assessment, lo discutimos con su personal, hacemos la revisión de la parte ejecutiva con en este caso, los tomadores de decisiones que no son tan técnicos para tratar de justamente que comprendan el alcance del impacto.
Y luego, pues hacemos también una revisión técnica ya con el área de TI, revisando los anexos técnicos donde ya está la descripción de todo lo que se encontró con respecto a los estándares. Y si la empresa pues implementa los correctivos, pues les damos una carta de aval de la organización, en donde decimos cuál es el nivel de madurez de la empresa, ¿no? Y esto puede servir para presentarlo frente a la autoridad de control. Con solo que nos envíen el correo, nosotros los estaremos designando con el ejecutivo correspondiente. Entonces no se preocupen con que nos dejen los datos, con muchísimo gusto los vamos a estar apoyando. Ok. ¿Qué otra pregunta tienen? Vamos a ver. Tal vez aquí importantísimo comentar algo que nos decía Cari, ¿verdad? Muchas veces desde el área de TI a veces nos sentimos frustrados, no sabemos cómo comunicarle al área ejecutiva las necesidades o cómo comprar esta herramienta y que no la vean como un gasto, ¿verdad? Porque esa es como la percepción general. No, es que TI solo gasta, solo pide, solo quiere, a veces dicen juguetes nuevos y nosotros sabemos y entendemos que estamos corriendo un riesgo. Entonces, esto es muy importante porque nos da esa capacidad de que un externo llegue a donde nuestro CEO y le hable tal vez de una manera tal vez más coloquial, pero que le haga saber todos los requerimientos que nosotros tenemos o estas brechas de seguridad y por qué es importante adquirir esta herramienta. Entonces, este tipo de evaluaciones, realizarlas cada cierto tiempo es imprescindible. Ok. Bueno, tenemos una pregunta de Jazmín que dice, ¿cuál es el costo aproximado de la herramienta? Bueno, en realidad, primero decirles que no se trata solamente de herramientas. O sea, la idea no es solamente venderles una licencia de software, porque con una licencia de software no van a resolver nada, o sea, se resuelve parte del problema, pero no se resuelve todo, ¿no? Es importante que ustedes miren siempre la seguridad de la información como algo integral, ¿no? Como algo integral. Por eso es que es importante primero hacer un assessment inicial. Y para poder hacer ese assessment inicial, los invitamos a pedir una asesoría gratuita de 30 minutos, en donde podemos revisar cuál es el caso de su empresa, como para poder hacerles una propuesta personalizada que esté orientada justamente a lo que ustedes necesitan y poder hacer un diagnóstico inicial en el cual ahí podemos ver cuáles serían las opciones que son recomendables para ustedes y en qué orden sería importante empezar. Porque sí, la plataforma de concientización es importante, es parte de, si no la tienen, claro, con gusto les podemos hacer una demostración de la plataforma de concientización y de phishing, de pruebas de phishing. Y también les podemos hacer una prueba de concepto sin costo para unos 25 usuarios, por ejemplo. Para 25 de sus usuarios, ustedes escogen y les podemos hacer una prueba. O hasta 100 usuarios incluso podríamos hacer una prueba de concepto gratuita, sin costo, para que ustedes evalúen la plataforma de concientización. Pero para saber exactamente el valor, pues habría que hacer ese assessment inicial para comprender cuál es la cantidad de usuarios que tienen ustedes, porque en este tipo de plataformas de concientización, como les decía, no solamente hay que concientizar a aquellos que hacen uso de los sistemas digitales, es importante que desde la cabeza más arriba, incluso a las personas que no tienen acceso a sistemas electrónicos, como por ejemplo guardias de seguridad, como personal de limpieza, que también se capaciten. Entonces, es importante conversar primero, antes de poder decirles, no, este va a ser el costo. No lo sé porque va a depender de la cantidad de usuarios, de los módulos que ustedes requieran, de cuál sean sus necesidades específicas. Pero estamos abiertos a atenderlos. Sí, eso es importantísimo, tener claro que no importa el tamaño de la compañía, siempre van a estar expuestos a un ataque. Entonces, no importa si es una pyme, no importa si es una corporación internacional, siempre debemos estar realizando ese tipo de test para estar seguros de que estamos cubriendo o que tenemos que mejorar. Muchas veces, incluso lo que nos menciona Karina, ¿verdad? Sufrimos muchos ataques por tal vez no están tan conscientes nuestros colaboradores de todos los peligros que suceden actualmente. Entonces, es importantísimo no solo revisar la infraestructura, sino también valorar cómo está el personal y, como les decía, cualquier tipo de empresa, pública, privada, todos estamos expuestos a sufrir un ataque. Bien,
Bueno, si no tienen más consultas, les agradecemos muchísimo por su tiempo. Tienen ya ahí la encuesta. Entre los que llenen la encuesta, como ya les dijimos, vamos a obsequiar a 5 de ustedes cupos en el curso de prevención de fraudes electrónicos, en el videocurso. Y pues simplemente envíen un correo electrónico a comercial@sea.co.cr para agendar una asesoría gratuita de 30 minutos para poder dimensionar hacer un diagnóstico breve de cuál es su postura de seguridad actual y en base a eso recomendarles cuál sería bueno, los pasos, en este caso, a seguir y cuál sería el primer paso que deberían dar para ir a cubrir esos 7 pilares y evitar ser víctimas de secuestro digital. Muchísimas gracias. Perfecto, entonces nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias y Gracias a muchos ustedes. éxitos a todos. Gracias, Karina, que Un estés feliz bien. día. Gracias. Gracias, hasta Bye. luego.